quiero darle la palabra a Gloria Isabel Cuartas con una ponencia que también nos incita y nos invita, que se llama Geografías de la Esperanza. Muchas gracias. Guernica Goguratus nos convoca desde un lugar de memoria que es universal, partir de sus investigaciones colectivas que ante todo para mí son un llamado permanente a la memoria y el trabajo cotidiano por la paz con justicia, dando alcance a la comprensión de las consecuencias del modelo capitalista y las realidades en la desestructuración que vivimos. Saludo a la directora María Yoranguren y Vigoras, a las maestras Silvia, Teresa, que en las primeras jornadas nos ayudaron con reflexiones académicas y la invitación a recuperar formas de comprensión de estas realidades de las que hoy estamos afrontando. Deseo hacer un ritual para hablar de las geografías de la esperanza con la luz y con el agua, a Dionele, Teresiña, Aventina, Alberto, que nos unen en la esperanza desde lugares que son distintos por sus condiciones biofísicas, por sus condiciones no solo geográficas en términos físicos, nos unen en las causas y en los trabajos y deberes por la paz. Saludos de Colombia a las mujeres que desde Mozambique, lugares concretos, con la expresión de las tensiones del poder, nos llevan por los lugares comunes, donde las mujeres, hombres, niñas, niños, adultos, nos recuerdan que escuchar sus voces, sus realidades, no son solo un ejercicio de compartir, es una invitación a restablecer otros pensamientos. Como decía Juan Manuel, otra manera de repensar la importancia del amor para la hermandad, la solidaridad, la cooperación, el intercambio y la construcción de conocimientos. Nos unimos desde lugares distintos. Aparentemente, esta pandemia o esto que llaman los desarrollos de la virtualidad nos han permitido conversar en simultáneo desde lugares distintos. Tal vez ustedes esperando la tarde o el anochecer y nosotros apenas viendo aclarar el día, pero allá y aquí los desafíos en la construcción de la paz, ese espacio que se produce también en la virtualidad, porque no son espacios neutros. La virtualidad crea complejos espacios de relaciones que pueden servir para devastar lo poco que nos va quedando o para afianzar los lazos de la solidaridad. Gracias por su trabajo, por su fortaleza. Mis compañeras y compañeros de Colombia, en el País Vasco y en cada uno de los lugares donde se están haciendo cada día más esfuerzos por la construcción de la paz. El debate de epistemologías en geografía tal vez nos lleva, entre otros, a recordar a Yves Lacoste cuando nos refleja la necesidad de reflexionar sobre cuál es el quehacer de la geografía. Yo, como trabajadora social, un día tomé la decisión política de estudiar geografía porque comprendí que este es un saber que ha permanecido oculto o que simplemente nos lo abordaron desde una geografía física, sin permitirnos comprender que en las ciencias sociales el tiempo y el espacio van necesitando cada día poder redefinir una espacialidad para la vida, pasar de las espacialidades injustas a la espacialidad de la justicia. La valoración de la geografía como un saber estratégico constituye entonces una contribución a recuperar el tiempo y el espacio en unidad, así como tenemos una verdad histórica
que la recordamos, la mantenemos, la trabajamos desde las aulas para que este sentido de la no repetición de los hechos que rompieron la dignidad humana efectivamente se cumpla. Este reencuentro de hoy, a partir de estas reflexiones de cultura de paz, nos llevan a repensarnos desde qué espacialidad estamos produciendo. ¿Cómo entonces comprender que es una participación constante desde la geografía a cuestionar y romper esa diada entre el control hegemónico y la obediencia debida, y poder permitirnos para atrevernos a proponer una geografía militante al servicio de la sociedad? Voy a compartir ya mi presentación. Diálogos entre el espacio y el tiempo, de las geografías injustas a las geografías de la esperanza como un desafío político. Para mis compañeras y compañeros que están observando estas reflexiones, ¿dónde estamos y desde qué lugar estamos hablando? Esta Colombia está en la cintura que une el mar Atlántico y el mar Pacífico. Desde este lugar, con las potencialidades y cómo este modelo capitalista ha hecho de este país y de configuraciones universales espacios de explotación, de exploración violenta, de desplazamiento forzado y de desigualdades, pero también esta posibilidad de mostrarnos en relación con una geografía que siempre nos la han mostrado de espaldas al Pacífico, pero que es necesario redescubrir que nuestras costas, que nuestra potencialidad está puesta exactamente en empezar a repensarnos desde qué lugar estamos habitando estas realidades. Yo vengo entonces de esa cintura que une a América, Suramérica con Centroamérica en un punto específico. Ese lugar que ha sido caracterizado desde la conquista, se podría decir, como una espacialidad en permanente tensión, y que hasta el día de hoy, en un periodo de larga duración, nos muestra entonces que en mi experiencia, en este lugar que se llama Apartado, que también se llamó Pueblo del Sol, en este lugar podemos ver cómo hay momentos distintos en lo que, porque para hablar de la geografía de la esperanza, tenemos que hablar de qué se nos ha destruido, cuáles esas heridas territoriales, esas heridas en el corazón, en el cuerpo, en los proyectos de vida, en la reconfiguración espacial. Por eso, pensarnos desde qué lugar hablamos, para que en medio de estas tensiones también podamos dimensionar las posibilidades de la potencia de la vida. Este lugar que posteriormente con seguridad podríamos desarrollar en profundidad, nos muestra que los mapas ocultan las realidades de las espacialidades distintas que producen los pueblos indígenas, afros, campesinos, organizaciones sociales. Y que en esa producción de espacio emergen en simultaneidad intereses en tensión que empiezan a preguntarnos por la imaginación
geográfica del poder y cómo las comunidades campesinas en estas representaciones que, como vimos también en Mozambique, a través de la pintura, de la reflexión por el lugar, por esto que hace parte de Esto se nuestra encarga vida, de la fuerza. podríamos comprender que sin estas reflexiones la esperanza podría ser una esperanza ingenua. Por eso, cuando la esperanza tiene esa visión a largo plazo, esa utopía de la que nos hablaba Ernest Bloch, aquí, desde el lugar que hablo, muestra una simultaneidad de tensiones entre megaproyectos, experiencias de vida de comunidades campesinas, indígenas, de organizaciones sociales, que en medio de toda una hegemonía de poder está latente y sigue gestándose la vida, pero es desde este lugar donde podríamos entonces advertir que estos 50 años de conflicto que hemos vivido en Colombia nos han llevado a una reconfiguración del país. Si yo hablo de Apartadó, o hablo del Cauca, o hablo de otro lugar en el mundo, poder conocer cómo en ese concepto que nos hablan de las fronteras, cómo se ve nuestro país. Pero al interior de este país no hay un solo pensamiento, no hay una sola trayectoria, no hay una sola manera de vivir y de habitar. Esta investigación nos mostró cómo se reconfiguraron 75 rutas que dejaron las violencias y dejan las violencias en este país. Pero cuando entramos en esta ruta, en este país rojo, rojo que clama para que la paz sea posible y la paz sea justa, aquí también, en cada uno de los territorios, la defensa de la vida, la defensa de los recursos, la defensa de esta potencia, como ya en reciente estudio, también con Guernica, con AIPAS, pudimos mostrar la capacidad de hombres y mujeres que estamos advirtiendo que otro proyecto es posible. ¿Y cómo empezó para mí esta imaginación geográfica de la geografía de la esperanza? En la laguna de Cocha, al sur de Colombia, pudimos asistir en 1996, cuando la destrucción, la violencia, la violación, la destrucción de la esperanza y cómo se destruyeron proyectos como hasta hoy, en ese momento, artistas, poetas, intelectuales, entre ellos William Ospina, que es uno de los escritores que habla de la franja amarilla. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos los no combatientes? ¿Dónde estamos los hombres y las mujeres que en la academia, que en la literatura, que en los procesos pedagógicos, trabajando con niñas, niños, que cuidamos la vida? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Es posible juntarnos? ¿Es posible decirnos que existimos? ¿Es posible que en medio del dolor y de la rabia podamos construir una potencia ética que haga veeduría, control, exigibilidad y podamos colectivamente unir puntos distintos del país o del planeta en causas comunes? Fueron las preguntas que en el 96 empezaron a hacerse. Y desde ahí entonces he invertido, después de mi experiencia como alcaldesa, ¿por qué estudiar geografía? Porque de manera intuitiva, convoqué a profesores de historia y de geografía en medio de las masacres, en medio del terror, para que pensáramos juntos. Todavía no lo llamaba espacio, todavía no lo llamaba tiempo, para decirles
¿Qué estábamos enseñando en los salones de clase? ¿Qué había frente al mar? ¿Qué había abajo? ¿Por qué nuestra cordillera lloraba? ¿Por qué teníamos tantas fosas comunes y por qué el cuerpo de las mujeres estaba destruido? ¿Por qué la disputa? ¿Quién estaba detrás de la muerte? ¿Por qué la espacialidad alternativa que se produce en los cultivos, en la educación, en los proyectos artísticos? ¿Por qué se bombardeaban esos lugares y no otros? ¿Por qué? ¿Por qué en este desarrollo desigual, mientras en una parte del país sufríamos, en otra parte del país se reconstruían relatos de miedo para hacer una geografía de la injusticia y una geografía de la desigualdad? Después construimos juntos la primera propuesta de un corredor educativo para que profesoras y profesores de historia y de geografía, en ese momento no estaban en las universidades, ni habían virtualidades, ni WhatsApp, ni Internet, pero desde la vida cotidiana, desde una espiritualidad para la vida, sabíamos que teníamos que hacer algo. Y empezamos entonces a discutir con profesores de historia qué enseñaban en la historia. ¿Por qué no empezábamos a llevar al salón de clase la vida? ¿Por qué asesinaban a los líderes de las comunidades como Bartolomé Cataño en mi pueblo? ¿Y cómo él podía ser un referente para la enseñanza? ¿Por qué las mujeres que habían sido destruidas su dignidad, esas mujeres no empezaban a ser parte del relato en las escuelas para que las niñas y los niños fueran sintiendo que esas vidas no quedaban en el anonimato de la sangre, de la guerra? Y reconstruimos entonces desde la poesía, el arte, la cultura, un espacio en medio del combate para que pudiéramos por distintas formas repensarnos cuándo, dónde y cómo. Otros lo llaman modo, tiempo y lugar, pero necesitábamos saber que no era solo nosotros los que sufríamos, que en la misma región habían otros lugares, pero también empezamos a decir cómo desde las prácticas artísticas y culturales podíamos tener un corredor para la reinterpretación y resignificar, que no podían doblegar la ética, no podían doblegar la posibilidad de la existencia. Y pasamos entonces a hablar, después de apartado, con un grupo de profesionales, con campesinas y campesinos, con la gente que venía, porque cada que escuchas un relato, ese relato queda en tu memoria. Para mí, nunca más Aventina o Teresina saldrán de mí, porque yo aprendí que cuando tú hablas y expresas lo que pasa en tu pueblo, hay una responsabilidad ética para que en las investigaciones, en la vida cotidiana, en el ejercicio del poder, no se nos olvide que nuestras prácticas desde los lugares de la economía o desde los lugares de la enseñanza contribuyen a que los relatos no sean solo relatos a corto plazo. Y después pasamos entonces, después cuando ya pasa el camino, me encuentro con la geografía. Y con la geografía redescubro el espacio, tomo conciencia política del espacio. Porque el espacio, en la formación kantiana, es un espacio que ya está dado. O euclidiana, donde solo tenemos las coordenadas, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de un dato? ¿Qué hay detrás de un lugar, de un punto cartográfico como herramienta de comprensión? Y entonces empezamos a hablar de cómo producir una geografía para la vida, cómo se destruía una escuela donde niñas y niños llegaban y compartían la alegría de un presente
pero también de un futuro con alternativa. Esa destrucción de esa espacialidad nos implicaba repensar otra espacialidad. Y con estas categorías de espacio y tiempo, como categorías esenciales en la construcción de la sociedad y de la comprensión de los hechos sociales, no hay nada más espacial que un programa de gobierno. No hay nada más espacial que una investigación académica. ¿Dónde se hace? ¿Para qué se hace? ¿Qué seres humanos? ¿Con quién nos estamos encontrando? Y para que no como una pelea entre historiadores o geógrafos en las ciencias sociales, no. Pensamos que es necesario en esta época avanzar en un diálogo entre historia y geografía al interior de todas las ciencias sociales para que el sesgo historicista pase, porque siempre hablamos de memoria histórica y vengo trabajando con un grupo grande de campesinas, campesinos, en el grupo de investigación del cual hago parte, tanto en ABC Paz como en Pensamiento Geográfico para la Paz en Colombia, como repensar unas geografías para la paz. En este entonces nos encontramos con una mujer que ha influido mucho en mi vida, una mujer como la Doreen Massey. Ella nos ha enseñado una geografía del camino de la radicalidad para comprender que estamos produciendo espacio permanente en unas interrelaciones socioculturales, que estamos en una posibilidad, que el espacio no es cerrado, que el espacio no es el lugar pequeño donde yo vivo, sino esas relaciones permanentes que yo estoy construyendo, que se están construyendo también desde la virtualidad o desde la espacialidad económica del modelo capitalista y patriarcal. ¿Qué espacialidades se están produciendo permanentemente? En estos caminos, entonces, como un ejemplo de espacialidades alternativas, aquí encontramos unos códigos éticos de no tener armas, no entregar armas, no consumir lo externo, consumir lo propio, cómo reconstruir unos afectos, unos lazos de amistad, para que cuando maten el papá o la mamá, como ocurre durante todo este tiempo, la comunidad, lo que va quedando, sea el lugar para que las niñas y los niños no sean entregados a ninguna agencia nacional o internacional, y el cuidado y la resistencia, la reexistencia en estos lugares. Pero hay que tener unos códigos éticos. Tú no puedes hacer una combinación de todas las formas de lucha en términos de lo que hemos conocido antiguamente. Hay que tomar una decisión ética y radical. Defendemos el territorio, defendemos el agua, defendemos la vida con nuestra gente, ¿bajo qué principios? Son imágenes rápidas para mostrar el cultivo del arroz, el cultivo del cacao, la caña de azúcar para la panela, la educación propia, aún en medio de la tensión, para que podamos ir haciendo uniones, lazos, porque tenemos demasiadas potencias para enfrentar las resistencias. Y podemos ver dentro de estos procesos cómo el acompañamiento internacional, las personas que hacen investigaciones para la vida, para que tu investigación sea útil y utilizable. Esta época es una época para que la juventud, porque yo pertenezco a una generación que tenemos la certeza de entregar nuestra vida, nuestros minutos, nuestra existencia por la construcción cotidiana de la paz, para tener el coraje de enfrentar las grandes élites económicas y políticas, por lo menos desde una
cotidianidad con ética, estamos envejeciendo y necesitamos mucha juventud, muchos profesores, profesoras, maestras, que continúen y que sigamos trabajando para que la esperanza en Mozambique o la esperanza en este sur global o en tantas partes del mundo, superemos las rupturas y las distancias entre procesos y hagamos, primero, conocernos. Segundo, como el mapa que tengo al fondo, seamos luces de intercambios en lo pequeño, con una experiencia, con advocacy político, ante nuestras cancillerías, ante trabajos de investigación que permitan el reencuentro de prácticas éticas territoriales y podamos avanzar. Hay unos códigos y hay unas apuestas en esa producción de una espacialidad alternativa para la paz. No es fácil, porque la cartografía de la esperanza exige tener unos postulados, no solamente los sistemas de información geográfica o los sistemas de datos en economía, en política, en la institucionalidad, en la manera como existen o no los movimientos sociales, las potencialidades territoriales, porque la geografía es una herramienta política para que los gobernantes no sigan dilapidando, como en el caso colombiano, que es una lucha permanente con la corrupción, la entrega del patrimonio colectivo. Por eso es una invitación a una geografía de la esperanza actuante, investigativa, ética, comprometida. Es una militancia por la vida. Y por eso en cada uno de nuestros lugares tenemos que identificar los contextos, las memorias, las prácticas económicas. Y en esos lugares hay una herida. En las investigaciones en las que yo he trabajado, porque ya mayor, cuando decido estudiar geografía, siempre se me conoce como una mujer política. Y yo quería a mi ejercicio político, a mi labor como mujer, en esta vitalidad femenina y feminista contra las armas, contra el armamentismo, contra la depredación del ambiente, contra la depredación de nuestros proyectos de vida, entonces sabía que necesitaba afianzar conceptos que me ayudaran a reinterpretar mi dolor, a resignificar mi dolor, porque vi 1.200 personas asesinadas y he visto durante mis últimos 30 años de acompañamiento a comunidades cómo necesitamos más unidad entre procesos sociales y más unidad entre actores políticos para repensar exigibilidad de una acción política transformadora y una acción política que se pueda evidenciar en una espacialidad para la paz. Por el tiempo voy a pasar muy rápidamente unos conceptos de Foucault, por ejemplo, cuando Foucault nos llama a reconocer cuáles son esos dispositivos de poder, ese espacio dentro del cual vivimos, cuáles son esos dispositivos en los lugares donde vivimos que nos tienen que ayudar a redefinir esos conceptos para nuestra vida personal. Dice, no vivimos en un espacio de vacío o en una especie de vacío en cuyo interior sería posible situar individuos y cosas. No, los espacios no son neutros. Los territorios están cargados de poder. Nosotros estamos construyendo permanentemente y tenemos que darnos cuenta cómo, o en la vida privada y pública, en unidad, como dice Rita Segato, lo privado no es que sea público, es que lo público y lo privado están en unidad, porque el alza en los impuestos afuera afecta la cocina, afecta tu cama, afecta
tu sexualidad, afecta tu vida. Y por eso entonces, desde Foucault o desde todos los caminos que nos plantean para repensarnos estas espacialidades como lugares concretos para replantear y romper y reconocer que en el Estado hay una hegemonía, una gubernamentalidad que va permanentemente condicionando nuestra vida. Y una contribución de Edward Soja. Edward Soja dice algo maravilloso cuando dice: el espacio como la justicia son construcciones sociales. Ya Lefer nos había dicho que los espacios se producen socialmente, que los espacios no están dados y que la economía no es algo que sucede porque tiene que suceder. No, la economía es política, la espacialidad es política. Y Edward Soja nos dice, nos da una ilusión, porque nos dice que también es posible modificar estos entramados políticos. Y cuando hablo de política, no solamente es la confianza en los partidos o pensarnos en los partidos, es la potencia para vivir aún en esta época de pandemia, donde nos quieren cerrar todos los espacios con toques de queda, pero donde tenemos que hacer renacer con más fuerza la urgencia de discutir las políticas públicas de vivienda, discutir con más fuerza la soledad de tantos hombres y mujeres en éxodo permanente. La culpabilidad no es de la gente que está en éxodo, es de un modelo económico que expulsa cada día más a la gente de sus espacios. Y cómo durante mucho tiempo, en las teorías marxistas, solamente la historia es la que nos plantea la posibilidad de la dialéctica. Estamos entonces en un proceso con Doreen Massey y con muchos geógrafos del sur como Milton Santos que nos están diciendo que necesitamos hacer una espacialidad dialéctica, que el espacio nos está mostrando las contradicciones y la desigualdad. Y también es un lugar para redefinir las potencias. Voy muy rápidamente a decirles que en este ejercicio entonces hay unas posibilidades desde las geografías feministas, desde la geografía cultural, desde la geografía regional, desde la geografía radical marxista, para que pensemos desde qué lugar tenemos que recuperar algo que decía maravilloso Milton Santos desde el Brasil, cuando nos decía: la geografía es viuda del espacio, porque en la enseñanza, en las escuelas y colegios, en nuestros trabajos de investigación, cuando tomamos conciencia del espacio, sabemos que no es natural ni el crimen, ni la violencia sexual, ni el armamentismo, ni la desigualdad. Y por esto entonces él nos está hablando de esa manera de repensar que el espacio y el tiempo tienen que ser parte del debate ético y del debate político para que sigamos recorriendo los caminos. Edward Soja y el profesor Ovidio Delgado, con el cual trabajo estas epistemologías para la paz en debate sobre el espacio, estamos permanentemente tomando más conciencia. Y voy cerrando esta parte para decirles que Yves Lacoste, cuando nos decía que la geografía es un arma para la guerra y por eso se ha mantenido oculta. Nos muestran mapas vacíos, pero que nos invita para que en la primaria, en el bachillerato, en las obras de teatro, en las escuelas, colegios, en nuestra vida como activistas, como defensoras y defensores de derechos humanos, como mujeres en unidad política global,
recuperemos algo que decía Lacoste cuando nos dice que esta geografía, esta producción de espacios, esta desigualdad en la reconfiguración espacial no es natural, no es natural, y necesitamos entonces trabajar para desencarnar esos espacios ocultos del poder. Y como la pandemia transformó los espacios, transformó los lugares, y por eso las casas hoy, los que tienen casa, los que tenemos un lugar, no es lo mismo la comunicación en Mozambique que la comunicación en Bogotá, ni las condiciones de Aventina en Mozambique, ni las condiciones que yo tengo, a pesar de que estemos comunicadas en este espacio de la virtualidad, y tenemos que estar mucho más atentas para saber qué espacialidades se están construyendo, para que estamos a tiempo de repensarnos estas maneras de avanzar en estas posibilidades de trabajo. Cuando hablé de las heridas territoriales, que sale de mi investigación dentro de lo que son las geografías de la guerra y los territorios de resistencia, es porque siempre nos hablan de resiliencia y nos hablan del poder que tenemos para salir adelante. Pero hago un silencio de reflexión para decir que inclusive la resiliencia necesita de estructuras económicas, de estructuras políticas, de repensar el ordenamiento de los territorios si queremos que tengamos una participación en la defensa y en la unidad entre procesos, porque hasta tanto no tengamos conciencia de esa herida que ha quedado abierta, que no se va a poder borrar y que no podemos dejar que se borre, porque si dejamos que se borren las cicatrices, no podemos hacernos una cirugía, ni quitarme estas arrugas, que pudiera irme a un especialista que me las quitara, pero ellas y yo como mujer, ellas y el dolor de la naturaleza, el dolor de los ríos, el dolor de las niñas y los niños, nos están demandando una comprensión de qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué hay detrás del dolor? Sí, ¿qué hay detrás del dolor? Y desde ese lugar entonces poder nosotros avanzar en esta posibilidad de la cartografía de la esperanza. En este ejercicio de estos pequeños mapas estamos juntando qué hacen las mujeres, qué hacen las organizaciones ambientales, qué hacen los defensores de derechos humanos para poder tener una posibilidad de una ruta interna al interior de los territorios y externa que nos potencie estas geografías. Aquí hay una geografía en un lugar que es de despojo,